para aquellos casos de personas que estudiaran, que tuvieran que hacer alguna rehabilitación, alguna actividad recreativa o de diferente índole, sin tener que depender del transporte público y sin tener que depender de que haya acompañantes que puedan ir juntos y sin también tener que depender, que en muchos casos es un obstáculo, de los recursos económicos para ello. El intendente municipal nombra a la agente municipal María Victoria Pietroni para que se afecte específicamente a esta tarea durante un periodo de tiempo, y en la propia nota en la que la nombra solicita a los autores de este proyecto que colaboráramos en el armado del mismo. Cosa que hicimos, y después de varias semanas de trabajo se entrega el proyecto, que por la propia reglamentación debe ser firmado por el intendente municipal, rubricado, y con fecha 22 de octubre la agente municipal informa que ha entregado el proyecto armado el día 21 de octubre de 2010, ingresado bajo mesa de entrada con el número 984/10. Día 21 de octubre. La misma agente municipal informa que por consultas a la Subsecretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia se informa que el día 26 de octubre es el último, martes 26 de octubre es el último plazo para presentarlo en Santa Fe, teniendo en cuenta que el miércoles era feriado por el censo, para que este organismo provincial pudiera avisar y avalar el proyecto, armar el expediente y enviarlo a Buenos Aires. Su horario habitual era hasta las 13 horas. Habiendo recibido el intendente el día 21 entonces el proyecto, recién el día 26, 5 días después, lo devuelve firmado, siendo que eran unas pocas hojas del proyecto, es decir, el proyecto bien era voluminoso, eran algunos formularios nada más los que tenían que estar firmados por él, con firma certificada. 5 días se tomó el intendente municipal para firmarlo y devolverlo. Devolviéndolo el 26 de octubre, tal como consta en nota informada de este consejo también, a última hora, lo que implicó que el agente municipal tuviera que ir a Santa Fe en un vehículo propio, fuera de horario, que el organismo provincial tuviera que habilitarle un horario especial para recibirla, que por teléfono tuvieran que tomarle los datos para poder ir preparando el expediente. Y así, gracias a la buena predisposición del agente municipal y del organismo provincial, logramos, contra los plazos, que el expediente llegara a Buenos Aires. CONADIS le otorga el número de expediente, 30.361/10, y nos informan de que, bueno, iban a pasar unos meses, mientras los cuales este organismo nacional iba a estar evaluándolo. Con fecha 16 de marzo, nos llega un mail, que vale aclarar también por qué llega el mail. Cuando fuimos a hacer las averiguaciones al organismo provincial, a la Subsecretaría de Inclusión, fue el agente municipal y los autores del proyecto, en mi caso fui yo quien la acompañé, dado que nos habían solicitado el propio ejecutivo que colaboráramos en el armado del proyecto. Fuimos a Santa Fe y nos hicieron dejar algún mail de contacto, lo cual esta mamá, que fue la impulsora del proyecto, y yo mismo dejamos nuestros mails personales para que nos pudieran ir dando notificaciones de lo que fuera necesario. A estos dos mails llega el 16 de marzo, al mío y al de esta madre, un mail de la Subsecretaría de Inclusión, donde nos informan que el día antes, el día 15 de marzo, se había tratado bajo acta número 547, la cual se adjuntó al mail, nuestro proyecto en Buenos Aires, y que se había resuelto solicitar alguna documentación anexa y que después volviera al expediente una vez que la municipalidad contestara. Ese mismo día yo envío un mail a la Subsecretaría de Inclusión consultándoles cuál era la documentación faltante, y el día siguiente, jueves 17 de marzo, responden diciéndonos que ellos no saben cuál es la documentación y que de CONADIS le informan que hay una carta documento que se va a enviar a la municipalidad directamente al intendente solicitándola. Fecha 17 de marzo. Pasó más de un mes en el que estuvimos consultando si había llegado una carta documento. Como pusimos en los fundamentos, siempre se nos dijo que no había llegado ninguna. Tampoco hay ninguna notificación a este consejo en este respecto. Hasta que el 31 de mayo, esta mamá de la que estábamos hablando decide directamente llamar a Buenos Aires a CONADIS, ya que no había ninguna noticia de la carta documento, donde le dicen y le informan telefónicamente que ya habían enviado 2 cartas documento
y ante la consulta de ella de un poco más de datos le dice que nos van a enviar un mail con los datos que tengan. Ese mismo día, martes 31 de mayo, casi a las 12 del mediodía, nos llega este mail donde dice textualmente: adjuntamos archivo de la carta documento enviada por correo con fecha 26 de mayo de 2011. Es la segunda carta documento enviada a la Municipalidad de San Carlos Centro, ninguna de las cuales así ha recibido respuesta. La primera fue recibida el día 18 de abril de 2011 por Noro Silvana. Si el intendente no responde a la carta documento, lamentablemente debemos archivar el pedido. Atentamente, área técnica, unidad ejecutora de proyectos, CONADIS. Se adjunta un documento de planilla de texto donde de CONADIS se transcribe cuál es el texto que tiene la carta documento, en la que solicita una nueva nota a la licenciada Raquel Beatriz Tiramonti, como pusimos en los fundamentos, expresando claramente cuáles son los fondos con los que se va a pagar los montos a cargo del municipio, y una documentación anexa, y dice expresamente que hay un plazo de 15 días corridos, caso contrario se impulsará el archivo. La carta documento vuelve a estar dirigida al intendente de la Municipalidad de San Carlos Centro por la presidenta del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, licenciada Raquel Tiramonti. Por lo tanto, y de lo cual surge de la propia información que nos dan dos organismos públicos, uno provincial y uno nacional, el intendente municipal no contestó a las cartas documento, no informó al Consejo del pedido y, como se dice vulgarmente, cajoneó un proyecto importantísimo para nuestra ciudad. No sabemos con qué ánimo, no sabemos si porque lo han presentado concejales que no son de su mismo partido político, lo cual es lamentable, porque es un manoseo político de un proyecto que beneficiaría a toda la ciudad, que fue sancionado por unanimidad por todo el Consejo, por todos los partidos, y que realmente nos preocupa, porque además debemos estar ya al borde de los plazos. Un poco en respuesta a lo que acaba de expresar el concejal que me precedió en la palabra. Estaban hablando de manoseo político, también lo he escuchado en un medio local, que estuvieron hablando sobre el tema. Me parece que manoseo político se está realizando de la otra parte, porque tal como lo acaba de detallar el bloque de concejales, la mamá, como usted dice, y el personal que se ha dedicado a elaborar este proyecto, tenían conocimiento de todo este tipo de trámites y de todos los requerimientos. No sé por qué no llegaron al Consejo a pedirnos que nosotros nos aboquemos a realizar esta tarea. El Consejo es una cosa, el Departamento Ejecutivo Municipal es otra. Me parece muy importante que, siendo autores del proyecto, que habiéndose dado plena libertad de trabajo para elaborar este proyecto, aporten los datos que iban teniendo. Nos acaba de explicar perfectamente, con fechas, con nombres, con los mails que iban recibiendo, inclusive hasta si les han dado los mails particulares para que le vayan informando. Nosotros debemos trabajar en el Consejo, por eso estamos respondiendo a la inquietud y a la pregunta que le hacen al Consejo. Por otra parte, la gente municipal que estuvo trabajando en este tema tenía la amplia libertad de realizar todas las consultas necesarias. Sí, seguramente ya estuvo trabajando con el bloque de concejales radicales en la elaboración de este proyecto, podría haberse dirigido a los estamentos que corresponden, municipales, así sea Secretaría de Gobierno y Hacienda, Intendente, de manera formal, haciendo las consultas y diciendo qué es lo que se necesitaba hacer. Este proyecto seguramente le faltaba algunos datos, porque así mismo ustedes lo han mencionado, le faltaban datos. ¿Por qué fue enviado de esta manera, sin esos datos? También es otro punto a tener en cuenta. Eso es algo que hay que analizar. ¿Para qué? Para que después la culpa la tenga el Departamento Ejecutivo Municipal, que el proyecto estaba mal hecho. Yo, en primer término, quiero destacar en forma muy asentada este tema muy importante para mí. La gente municipal, por un lado, tenía la obligación. El bloque radical tenía amplio conocimiento de todo este tipo de cuestiones que tenían que resolverse. Por eso, además de rechazar algunas frases injuriosas hacia la figura del representante del Departamento Ejecutivo Municipal,
Yo quiero proponer, como autores del proyecto, los señores, como estuvieron trabajando adecuadamente o de manera muy exhaustiva para realizar este proyecto, que este mismo proyecto de minuta de comunicación haciendo este pedido de informe, pase de nuevo a comisión para que nosotros podamos colaborar, para que nuevamente se elaboren este tipo de cuestiones que nos está pidiendo la CONADIS y los demás estamentos provinciales. Gente, hay una confusión, me parece, la concejal que me precedió en la palabra, respecto de quién tiene que dar la documentación. Las cartas de documento están dirigidas al intendente, no al consejo municipal. El que tiene que adjuntar la documentación es el intendente. Que el consejo pueda colaborar, no hay ningún problema. Lo que no contestó o se olvidó de decir la concejal es por qué el intendente no contestó las cartas de documento y a casi 2 meses de la recepción de la primera no se lo notificó a nadie, ni a la gente municipal que trabajó, ni a este consejo, ni las contestó. Se olvidó de la parte más importante que motiva el pedido de informe, que es decir, por qué cajoneó el proyecto. El punto número 2 es que no estamos hablando y en ningún lado del acta de CONADIS dice que el proyecto esté mal hecho. Dice que hay que agregarle documentación, lo cual puede ser normal en cualquier proyecto, y lo cual obviamente hay plazos que en este mes y medio, casi 2 meses que transcurrieron, ya se podrían haber adjuntado, podría estar en CONADIS y lo podrían haber vuelto a tratar. Se dice de que la madre que estuvo detrás de o impulsando este proyecto estaba notificada de todo por parte de la municipalidad y demás. No es lo que nos ha manifestado esta persona, y yo desafío a que la llamen en todo caso a la reunión de comisión y le pregunten acá si el intendente alguna vez le notificó que llegó la carta de documento. Y voy a ser claro, porque hay una cuestión que no se mencionó. En el mismo momento que ingresa este proyecto, de los autores del bloque del radicalismo, también había en ese momento una situación donde un organismo local, que es el CET, estaba presentando y trabajando en un proyecto para conseguir un vehículo en el cual se convocó a la gente del CET y ellos dejaron aclarado que se iban a hacer cargo que hoy tenían estructura económica para hacerse cargo de lo que era el transporte, el chofer, el combustible, todo ese tipo de cosas. Entonces yo lo que creo que, y cualquiera que haya estado aquí en el Consejo lo ha apreciado desde el primer momento, que desde el bloque justicialista, con justificativos o no, pero yo respeto sus argumentos, nunca hubo la menor intención y voluntad de aprobar este proyecto. Pero yo no lo digo esto como una crítica. Yo lo que creo que el bloque justicialista expresó todas aquellas consideraciones por el cual le parecían que no podía ser viable este proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque este proyecto salió a regañadientes, digamos. Se terminó votando por unanimidad, por una cuestión social de si no nos podemos oponer a esto. Yo creo que ahí fue el error del Departamento Ejecutivo y del bloque justicialista. Porque si yo soy el bloque justicialista, levanté la mano, lo aprobé por unanimidad, y ahora hago toda esta argumentación. ¿Y yo cómo? Entonces, ¿cómo yo voy a aprobar algo en el cual el 90% de las cosas no estaba de acuerdo? No estaba de acuerdo, es que lo digo hasta que pueden tener razón, en el sentido de decir, si no tengo financiamiento, no sé quién va a pagar el chofer, no sé quién va a hacer esto, no sé qué aquello, si yo soy el bloque justicialista y no comparto esos criterios, puedo legítimamente no aprobar el proyecto y decir, concejal, ya le van a dar la palabra, y decir que por tal y tal motivo no estoy de acuerdo con el proyecto. Porque después, si hacemos el seguimiento, fue todo contra voluntad.